En un minuto comenzamos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces esta primera sesión del curso Primeros Auxilios. Voy a pasar la lista entonces en estos momentos con los que tengo. Me han enviado una lista que es muy corta, pero ahí vamos. Por favor, les voy a suplicar que al momento de llamar la lista, ustedes tienen que prender su cámara. Estoy grabando la reunión. Entonces, el que no se encuentra presente, se le pone falta. Y si no llega al 80% de asistencias, pues queda fuera. No da examen. Y su nota es 0. Título 5, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, juegos florales. También van a ir a los juegos florales. Una semana y lo tienen que hacer, los juegos florales. Yo voy a ir con mi grupo. Con todo mi grupo, todos los de primeros auxilios sentaditos ahí haciendo la barra. ¿Ok? Para eso están los juegos florales. Y así, miren ustedes. Entonces, esto lo voy a cerrar. Fíjate, Sésamo, no quiere cerrarse. Entonces voy a abrir otro. Miren ustedes. Este es el anexo silábico. Y si se dan cuenta, semana 1, 2, 3, 4, todo está calendarizado. Son 18 semanas, ¿ya? Tema 1, hoy día, introducción. Historia de los primeros auxilios. En la introducción estoy diciendo esto del sílabus, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero historia de los primeros auxilios, la segunda bioseguridad, para que no nos contagiemos, para que no nos enfermemos, para que nos den muchas cosas. Los signos vitales, que ustedes también van a hacer a la par con las enfermeras. No sé cómo se llama el curso, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer, ¿cómo quieren que los haga? ¿Sencillo, superficial o quieren ustedes como un médico? Puedo hacer de las formas. Hacerles muy sencillo, superficial y la otra como un médico. Y entonces van a hacer inclusive diagnósticos. ¿Cómo quieren? Casándole, Alesia. Como un médico, doctor. Está como un médico. Muy bien, entonces así lo haré. Entonces, el estado de conciencia, la evaluación primaria, la secundaria, vamos a hablar de hipoglicemia, traumas, hemorragias, quemaduras, la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños y la reanimación cardiopulmonar en adultos. Y va a ser, de repente, si tenemos tiempo, le hago una reanimación en condiciones especiales, ¿ya? Y ahí viene el segundo examen, luego viene un feriado. Y al final, la entrega de las notas. Ese es el esquema a grandes rasgos de todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Y aquí está cómo lo vamos a hacer, los momentos, las actividades, los recursos y todo lo demás. Ya está ya planificado y está, por un si acaso, ya en el aula virtual. Ya le he puesto en el aula virtual. ¿Ya? Este todavía no, pero ya lo voy a poner.
Miren, yo ahí el 6 de agosto yo lo había hecho ya. Ya lo hice el 6 de agosto. Voy a cerrar este entonces. Bien, ¿qué nos está faltando acá? ¿Qué nos está faltando? Bueno, ahí la lista de ustedes que son poquititos. Ya lo cierro también. ¿Y qué me está faltando? Ah, esto. Los primeros auxilios. Bueno, soy yo el que está haciendo estos primeros auxilios. Los primeros auxilios son los comportamientos de ayuda y los cuidados iniciales que se brindan ante una enfermedad o lesión aguda. ¿Cuál es el propósito? Preservar la vida, prevenir el deterioro de la condición de las personas o víctimas y promover su recuperación. ¿Quiénes son los proveedores? Las personas, cualquiera sea, cualquiera que esté presente. Puede ser el mismo paciente, personas cercanas o rescatistas entrenados, pero generalmente son intervenciones iniciales por cualquier persona, que son pues no médicos. Temporalidad dice ahí. La atención comienza cuando el proveedor empieza a evaluar y asistir a la persona y continúa hasta que la condición ya no requiere intervención urgente. Que vos de repente está sangrando, ¡pum!, le pusimos apósito y listo, dejó de sangrar. ¿Se dan cuenta, no? Algo así. Se fracturó, le pongo su férula, listo, ok, estable, listo, ok. ¿Mm? Hasta que llegue el personal ya de servicios médicos, de emergencia, como el SEM, como, ¿cómo se llama el de ahora? El SAMU. Y la víctima llega pues a un centro de salud para sus cuidados definitivos. ¿Cuáles son las competencias? Va a depender del nivel de entrenamiento del proveedor. Por eso es que nosotros tenemos que estar recontra, ultra, archi entrenados. Hasta que seamos médicos. Pues, oye, ahora nomás van a llegar a su casa. Tú que estás estudiando medicina, ¿sabes qué? Mi papá no puede, no puede respirar. Parece que se ha atorado. ¡Pum! Ustedes tienen que ir. Ya saben qué cosa tienen que hacer. O como me sucedió a mí en una oportunidad, me fui a comer con mi familia a la glorieta. Estoy diciendo, me han pagado para que diga la glorieta. Bueno, entonces estaba comiendo y en la mesa que estaba frente a mí hay un chiquito que comenzó a toser y a desesperarse. Y entonces me acerqué y le dije con mucho cuidado, familia, soy médico y su hijito está teniendo una obstrucción de la vía aérea. Déjeme ayudarle, por favor, si no se va a morir. Y comenzó a hacerle la maniobra de Heimlich y ¡pum!, botó el trozo de carne que se había quedado. Y comenzó a respirar bien, se tranquilizó. La familia se asustó y se fue, ¿no? Obviamente que no me acuerdo si me dijeron gracias o no. A veces no te dicen nada. Bueno, entonces hay que reconocer, como en este caso yo, evaluar y priorizar las necesidades de ellos. Hay que brindar cuidados utilizando los conocimientos que por eso vamos a adquirir, las habilidades que vamos a adquirir y los comportamientos apropiados. Y hay que reconocer nuestras propias limitaciones, ¿sí? Nosotros, hasta los médicos hoy, no tenemos limitaciones, no sabemos manejar ciertas cosas. Y entonces tenemos que buscar atención adicional cuando sea necesario. Pero todo también tiene que ser con una base ética y filosófica. Quiere decir que tenemos que estar presentes con los principios fundamentales. Uno, beneficencia, es decir, siempre ayudar con bien. Ese es beneficencia, de bien. ¿No? No maleficencia, o sea, evitar causar daño. Y autonomía, respetar los derechos de la persona. Por eso tengo que pedir siempre permiso si se puede. Si se puede. Punto. Bueno, ahí está la historia de los primeros auxilios, pues, ¿no? Desde la antigüedad al siglo XIX. El nacimiento de la medicina prehospitalaria, miren ustedes, y el manejo inicial del trauma. Bien, esta fue la historia de la medicina, los primeros auxilios. Los primeros auxilios no son solo un tema complicado en sí mismo, sino también tienen una
historia muy complicada. ¿Eh? Miren ustedes, ¿no? La definición clásica dice, intervenciones prehospitalarias iniciales para preservar la vida y prevenir el deterioro fisiológico antes del soporte vital avanzado. Soporte vital avanzado, ya para los médicos, para los entrenados, ¿no? Bien. Fundamento, hay un fundamento ético, como hemos visto, ¿no es cierto? Primum non nocere, primero, no hacer daño. Beneficencia, no maleficencia. Orígenes empíricos, oh, sí, claro, pero los orígenes son empíricos, ¿qué? Y van a ver ustedes, ¿no? La evolución. Son prácticas que nacieron del caos. O sea, hubo problemas y alguien trató, pues, de ayudar, ¿no? Ya sea, pues, en los campos de batalla, en la minería, en un accidente de tránsito urbano, qué sé yo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para ustedes, las técnicas actuales, hemostasia, intermediados, son el resultado de milenios de observación clínica y ensayos, error, bajo presión, ¿no? Con el tiempo, ciertas personas dice que se volvieron más hábiles y lograron más conocimientos sobre cómo lidiar con situaciones médicas. Estos podrían haber sido los primeros chamanes, por ejemplo, y los hechiceros. ¿Vale? Comenzaron con los primeros auxilios. Quizás este fue también el comienzo de la distinción entre atención médica, que podría ser proporcionada por el aficionado, versus el profesional. Entonces, la distinción continuó desarrollándose a medida que la educación médica y la capacitación se formalizaron. Poco a poco fuimos creciendo, tanto en conocimientos como en habilidades. Con el tiempo, los sacerdotes, miren, se convirtieron en médicos. Y los peluqueros, los barberos, se convirtieron en cirujanos. Miren qué linda la historia, ¿eh? Y ahí está, ¿no? Miren, primerito, miren, 3000 años antes de Cristo, cuando se utilizaban los papiros Edwin Smith, el primer manual de trauma y sistematización. Mira tan antiguos que son, ¿no? Luego, en el 500 antes de Cristo, ¿no? En Grecia y Roma, y Athos y Hans Capsarini hicieron la logística de evacuación. Dios, teología militar. Ah, interesante. Luego en Escocia, en 1732, William Tosach fue el primer informe documentado de ventilación boca a boca a presión positiva. Y en el año 1853, en la guerra de Crimea, esta señora Florence Nightingale, ¿no? Dijo de la epidemiología y el control de las infecciones nosocomiales. Mira cómo se fue avanzando, ¿no? Porque se morían en los hospitales, ¿por qué? Porque no se limpiaban las manos, y se infectaban los pacientes por eso, y pum, se morían. En 1859, en la batalla de Solferino, Henry Dunant, miran ustedes, comenzó, de todo lo que había, él tenía una tristeza tremenda, pues, por todo lo que veía, sangre, muertos, heridos, qué traumático. Y entonces, con él, nace la Cruz Roja, porque trató de llevar esto de la mejor forma, ¿no? Ya en 1878 en el Reino Unido, John Ambulance, ¿qué será Ambulance? ¿No? Hace la primera certificación formal para los civiles, ¿no? Miren, entonces, oye, desde la aparición de los primeros sonidos hace 6 millones de años, aunque se tiene poca información acerca de los inicios de los primeros auxilios, se puede pensar que el hombre prehistórico alguna vez tuvo la necesidad de recurrir a ellos, ya sea para detener las hemorragias o para inmovilizar los huesos rotos. Ah, mira, ¿no? Mire, los egipcios, las primeras prácticas de asistencia se remontaron a las civilizaciones antiguas, donde se utilizaban remedios naturales y técnicas simples para tratar las heridas y las enfermedades. Los antiguos egipcios, por ejemplo, documentaron papiros, métodos para tratar heridas con hierbas y con aceites. Pues miren ustedes, ¿no?
En el Antiguo Egipto, el primer protocolo de trauma sistematizado. Miren, primero, el paso 1, el examen inicial. Palpación e inspección sistemática. Miren qué interesante. Oye, ¿eh? Paso 2, diagnóstico. Es decir, que clasificaban clínicamente la lesión. Paso 3, el tratamiento. Cierre de herida, por ejemplo, con lino, con férulas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Paso 4, el pronóstico. Oye, determinaban pues la viabilidad del paciente. Pues, se dice, ¿no? Una dolencia que trataré, versus una dolencia con la que no lucharé. Miren ustedes, qué interesante, ¿eh? Entonces, sale la percepción de la salud y la enfermedad. La salud se considera un estado divino. Miren, ¿no? Es un estado divino. Las enfermedades eran vistas como castigos, como pruebas de fe. La medicina se basaba en la teoría de los humores en ese entonces, con prácticas que incluía pues sangrías, el uso de hierbas y todo por el estilo. Ahora, los griegos y los romanos hicieron contribuciones significativas a la medicina y asistencia de emergencia. Hipócrates, conocido, ¿no? Todo el mundo conoce a Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, enfatizó la importancia de la observación, la inspección, la observación y la documentación, es decir, ya hacía como una historia clínica. Mientras que los romanos establecieron los hospitales para soldados. Oye, los soldados, pues, ¿no ve que iban a las guerras? Eran los que más se enfermaban, se podría decir, entre comillas, ¿no? Eran lesionados, pues, en todo. Y entonces aparecieron los primeros hospitales para soldados, mejorando entonces gradualmente la atención médica en combate. Bien, entonces, como ven ustedes, ¿no? El médico militar, los cirujanos de campaña indispensables, un 77% de la mortalidad en heridos, y exigian una respuesta prehospitalaria inmediata. Como ha ido avanzando en el manejo de los tejidos blandos, de la fisiología y trauma, como dijimos, en el manejo del dolor también, ¿eh? Y este es en la antigua Roma, la primera línea, ¿no? Los primeros paramédicos. En la segunda línea hablan de medici, es decir, de médicos militares entrenados que realizaban servicios de control de daños. Y en la tercera línea estaban la valetudinaria, es decir, los hospitales de campaña organizados en la retaguardia, ¿no? Ahorita vamos a ver los escalones. Entonces, en el siglo XVIII, miren, el despertar de la renovación, el asilo y la transición ya en la Edad Media, siempre había una preservación a través de órdenes religiosas, ¿no? El enfoque en asilos y en enfermería básica, como los hospitales de San Juan. Luego, oye, la transición para tratar exclusivamente el trauma sangrante y abordar a la muerte aparente. Es decir, comenzaron a ver también ya la fisiopatología. En el año 1732, oye, William Tosar dice el primer informe de éxito en la ventilación boca a boca en un minero asfixiado. Miren, ¿eh? Y también en el año 1732, miren ustedes el método desde el cuello. Es decir, introducían fuelles para ventilación mecánica primitiva a presión positiva. Esto marcó el inicio, pues, de la ventilación instrumental que ahora tenemos y que vamos a aprender, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo todo esto ha convergido. ¿Para qué? Para que mejore, conozcamos y cambiemos los aspectos de los primeros auxilios, ¿no? Ahí está la guerra de Crimea, que lo voy a pasar. Ahí está, el que decía, ¿no? Florence Nightingale, una revolucionaria enfermera y humanitaria británica. Ella se distinguió por su valentía, su ingenio al atender a soldados heridos durante la guerra de Crimea. Y sus esfuerzos salvaron innumerables vidas. La guerra de Crimea fue un conflicto internacional sangriento y desorganizado. Ya, miren ustedes, ¿no? Todos los heridos que había, ¿no? Entonces, en el socialismo también el nacimiento del humanitario neutral, el caos, la acción civil, el documento y la visión y el impacto global. Entonces,
y ya mucho después pasan del ataque militar al ciudadano. Anteriormente, pues, se dedicaban, pues, como le dije, comenzaron con los soldados, pues, en las guerras, ¿no? Y ya comenzó después a pasar a los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Mm? Bueno, esto es un cuadrito para mostrarle todo lo que les he dicho. Y, pues, todo va cambiando desde la historia de los primeros auxilios. Siempre estaban involucrados con la guerra, ¿ya? Por eso acá tienen a las enfermas, ¿ya? Con su traje militar, ¿no? Y ellos fueron pues a atender a los heridos en las batallas y a darles pues atención, ¿no? Los primeros auxilios por lo general, esto daba como resultado, ¿no? Las guerras, la pérdida de muchísimas vidas, ¿no? Y ellas trataban de salvar, ¿por qué? Porque veían, porque esto aumentaba el dolor de las personas, no solamente en el afectado, sino también en las familias, ¿no? Miren ustedes, las guerras están relacionadas con los primeros auxilios. Los primeros auxilios surgieron durante la guerra, donde los soldados eran llevados a pequeñas tiendas de campaña. Creo que le puse por ahí una tienda de campaña, donde eran atendidos. ¿Eh? Ahora, Henry Dunant es el padre de la Cruz Roja, como le dije. ¿Se acuerdan ustedes que le dije que se quedó horrorizado ante la visión de miles de soldados? Él sufría por todo ello. Estos los vio derramados en el campo de batalla, ¿no? De solferinos llenos de sangre, con heridas, traumatizados, ¿no? Y entonces a él, pues, vio todo esto traumatizado por esta experiencia y decidió hacer todo lo que tuviera en su mano para crear una sociedad mejor. Miren, ¿no? Siempre la beneficencia. Y así sus sucesores fueron la semilla de la cual nacería, ¿qué cosa? La Cruz Roja. Bueno, miren ustedes, se van organizando. La primera organización de la Cruz Roja fue llamada Ayuda a los Soldados Enfermos y Heridos en el Campo. Mira, todo relacionado con la guerra, ¿no? Y esto sucedió 4 años más tarde de la organización de Dunant, donde 4 naciones dentro de Ginebra formaron la organización que ha crecido actualmente como la Cruz Roja, con una indicación clave, la ayuda a los soldados enfermos y heridos en el campo. ¿Sí? Ahí está, la creación de la primera ambulancia para la enseñanza de los primeros auxilios. ¿Sí? La formación de la Cruz Roja fue seguida por la formación, ¿no? de la ambulancia de San Juan, basada en los principios de los caballeros hospitales, que enseñaron los primeros auxilios. Creo que se me pasó por ahí una de las diapositivas. Y miren ustedes, ¿no? Clara Barton crea la Cruz Roja, pues motivada por la guerra civil también, en el año 1880. Entonces, siempre los primeros auxilios estuvieron relacionados con las guerras. Miren ustedes, las primeras camillas y los enseres de los primeros auxilios utilizados para la atención de enfermos en Punta Arenas, hacia 1905. ¿Eh? Ahí está, eso sí puse. Este es el primer servicio de atención prehospitalaria de urgencias, ¿no? Y fue estructurado a instancias del emperador Napoleón Bonaparte en Europa durante la expansión del imperio. Napoleón delegó a su médico, el barón Dominique Larrey, la responsabilidad de coordinar lo que se llamó el sistema de ambulancias volantes. Miren esa ambulancia. Es un carruaje con su caballito que está jalando, ¿eh? ¿No? Miren, y ahí tiene su crucecita roja, fíjense. ¿No? Entonces, esta es la historia, ¿no? Miren ustedes, ahí está, una ambulancia está llevando heridos ahí que están en la guerra, ¿no? Y ha transportado jalados por caballitos, ¿no? Y, bueno, puse el primer manual de los primeros auxilios en 1915, publicado en mayo del 29. No, ahí está. Lesson on Paris Aid to the Injured. Muy bueno en inglés. Entonces, desde el año 2017 hasta la actualidad, la Cruz Roja, hoy día hay varios grupos que promueven los primeros auxilios. Las nuevas técnicas y el equipo han ayudado a hacer que los primeros auxilios sean simples y eficaces.
¿no? Miren ustedes cómo ha cambiado, ¿no? Del índice empírico al salto fisiológico de la actualidad. La función de salvavidas, miren, el masaje cardíaco y la ventilación, que vamos a hacerla nosotros también, ¿no? Está cuando utilizamos el DEA, utilizamos, ¿no?, el desfibrilador externo automático. Cuando alguien está con una fibrilación ventricular o tiene una taquicardia ventricular, ¿no?, un paciente, una persona que le encontramos tirada en el suelo, y entonces pedimos un DEA. Un DEA es un desfibrilador externo automático. Y entonces traemos este desfibrilador, se lo ponemos al paciente y el desfibrilador dice, está censando, está censando, está censando, y después te dice, atrás, 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 vamos a desfibrilar, por favor, atrás, ¡pac!, desfibrilar, y así. Oye, te da cosas interesantísimas que vamos a ver nosotros, ¿no? La profesionalización, ¿no? El nacimiento del SAMU, SEM y otras organizaciones, ¿no? Para el desarrollo global, hay paramédicos, ambulancias medicalizadas, centros de trauma. Actualmente, en el periodo del Hospital Cayetano Heredia, la sanidad militar, por ejemplo, ¿no?, hay una atención a las unidades de shock trauma y aeromedicina, inclusive hay aviones ambulancia, ¿no? Y los eslabones fisiológicos, ¿no? Acceso RCP precoz, que vamos a hacer nosotros, desfibrilador automático externo y cuidados avanzados. Claro, eso no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer cuando lo enviemos a una persona para que le hagan el tratamiento ya definitivo. Miren ustedes, ¿no? Todo lo que han pasado y tantas cosas que han ido mejorándose con el tiempo. Bien, miren, por ejemplo, ¿no?, una práctica histórica. En una hemorragia exsanguinante se hacía la presión directa, prolongada y la elevación del miembro. Las guías de 2024-25 dicen, una presión directa, aplicación inmediatamente de un torniquete o empaquetamiento con gasas hemostáticas. Hay de todo. Para la restricción de un movimiento de la columna ante un traumatismo, ¿no? Dice, el uso rutinario de collarín cervical que ustedes han visto, ¿no? Y una tabla espinal rígida para todo trauma. Ahora, se abandona la inmovilización rígida, rutinaria, el riesgo comprobado de isquemia tisular, aumento de la presión intracerebral y el compromiso de la vía aérea. ¿Cómo han pasado a otro nivel? Antes, ¿no?, con heridas abiertas, un apósito oclusivo sellado en 3 lados, punto. Ahora es un vendaje limpio, no oclusivo, con un parche torácico valvulado, etc. No, todo ha ido cambiando, todo ha ido cambiando. Esto sigue como las emergencias actualmente se ven, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer nosotros, esta cadena de supervivencia, que la vamos a ver nosotros con la RCP y todo lo demás, ¿no? RCP pediátrica, ojalá que pueda, ojalá que tengamos el tiempo para hacerlo. Bueno, y así, ahora después, tantas cosas para reanimación, soporte vital extracorpóreo, porque no, qué cosas ya son tan sofisticadas, ¿no? Ya con evidencias científicas, con mecanismos fisiopatológicos y fisiológicos ya mucho más avanzados, ¿no? Por ejemplo, esto es para restaurar mecánicamente la perfusión sistémica y la oxigenación mientras se revierte la etiología primaria, ¿no? Y así, hay terapias invasivas, pero hospitalarias también. Ya no todo se hace. Hay ambulancias emergencia que tienen todo. Tienen oxígeno, su médico intensivista, tienen cámaras hiperbáricas, tienen desfibriladores, tienen monitores, tienen toda la medicación a y por haber. Entonces, miren ustedes, ¿no?, todo lo que vamos a ver. Pero no solamente en el paro hay que hacer reanimación cardiopulmonar y punto. No.
la neuroprotección es importantísima, porque si no, haces una mala reanimación y va a quedarte con daños estructurales neurológicos tremendos. Pero si haces una excelente RCP, una excelente reanimación, pues esa persona va a hacer después sus actividades prácticamente normales, ¿no? Y hablan de un montón de cosas, como por ejemplo, teorizantes de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo también nos va a ayudar la inteligencia artificial, eso lo vamos a ver, y obviamente que el continuo de la atención moderna, ¿no? Solamente una mirada. Muy bien, entonces existen momentos que son catalogados como situaciones de emergencia. Cuando sucede un acontecimiento inesperado que se desarrolla en forma grave, inesperada y que desborda a nuestro accionar, la previsión y todas las acciones que podamos pensar para llevar a cabo ante hechos específicos. Ayer, por ejemplo, ha habido un ventarrón de la Titimitri, ¿no es cierto? Ayer ha sido de ayer. Y se cayó un poste. ¿Y qué hacía ese carro ahí? ¿Qué hacía deambulando ese carro? ¿Se dan cuenta, no? Ahora, si ustedes hubieran estado, lo que hay que hacer es protegerse, ¿no? Primero. Pero si a pesar de que te protegiste, te lesionas, ¿quién va a ayudar? Vamos a ver el respondiente, y esos son los aspectos que nos va a tocar tomar. Bueno, estos, hay jueguitos inclusive de primeros auxilios que, que se hacen, ¿no? Este señor se está duchando, mira, hoy se está duchando. Pero miren que cuando se está duchando, ¿qué cosa hay? Dice, busca las dos zonas activas del baño y observe las diferentes situaciones que se presentan. ¿Qué puede pasar cuando se está bañando uno? Miren ustedes, miren qué cosa hay. Tiene su toalla, está mojado, está con jabón, ¿cierto? Pero al lado derecho, ¿qué están viendo? Un secador eléctrico, ¿sí o no? ¿Qué puede pasar? Ahí de repente se termina de bañar, agarra todo mojado, su secador, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso negro, ¿no? Entonces, cuidado con estos. Miren ustedes la prevención tan importante. Y en este, 4 zonas activas en la cocina. ¿Qué puede haber? Miren ustedes, a ver. Está cocinando, ¿cierto? Tiene su cuchillo en la mano, ¿cierto? ¿Ah? Tiene las 2 hornillas, ¿cierto? Un banquito también atrás, ¿cierto? Y miren ustedes, se cortó. ¿Quién no se ha cortado en la cocina? Todititos nos hemos cortado alguna vez, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que tener? Sus alcoholcitos, sus apósitos, etcétera, para que hacer sus primeros auxilios. Entonces, la capacitación de los primeros auxilios de hoy surge de los primeros trabajos de la Cruzada Roja y ha cambiado poco a poco desde el año 1900. Muy bien. ¿Qué vamos a ver de los botiquines próximamente? Todo tipo de botiquines que ustedes tienen que tener en su casa y han visto que ahora es importante. Oye, cuando se apagó la luz, yo fui a buscar mis linternas y no tenían batería, se habían descargado. Me imagino que a ustedes les ha pasado algo así. Y fui a buscar una vela, oye, y no tenía una vela. Y fui a buscar las pilas que compré y no las encontré. Y así nos sucede, ¿no? Creo que les habrá sucedido a ustedes. Muy bien. Eso era lo que quería comentarles a ustedes en esta oportunidad. Muy bien.